Bueno, bienvenidos a esta 12ª clase. En esta clase y en la próxima se van a tratar técnicas que van a ayudar en el trazado de los objetivos o metas para la empresa. El plan de negocio es una actividad integradora por excelencia en la empresa. ¿Y qué es lo que integra? Integra la planificación con la programación. Va a integrar también todas las áreas de la empresa y los diferentes sistemas de información, y va a integrar la empresa con su entorno exterior. El plan de negocios integra la fase de planificación estratégica con la de gestión o planificación táctica. ¿Qué es esto? La planificación estratégica es la de más alto nivel, como puede ser una decisión de aumento de las cuotas de mercado, de mejorar la evaluación de la empresa en el mercado. Con lo de la planificación táctica son, digamos, aquellas decisiones de menor nivel que coadyuvan a que se logre aquellas otras de más alto nivel. En este sentido, obviamente, las decisiones de planificación táctica se inscriben en la de planificación estratégica, y esto lo comento porque es la diferencia entre programación y presupuestación. La presupuestación, que es de tipo táctico, se va a inscribir dentro de lo que es la programación. Digamos, si lo pensáramos como teoría de conjunto, el conjunto mayor es la programación y el conjunto menor o subconjunto o conjunto incluido sería la presupuestación. ¿Qué son estas decisiones plasmadas en un presupuesto? Son decisiones tomadas con anterioridad. Esto es un presupuesto. Presupuestos son las decisiones que se toman hoy de cosas que se van a realizar en el futuro. Por supuesto que esta programación va a implicar establecer compromisos, metas, objetivos, y eso necesariamente va a implicar la necesidad de controlar el cumplimiento de esas metas y de esos objetivos. Digamos, esto es si uno lo ve en el tiempo, es como que en este momento estamos planificando, luego se ejecuta y luego se controla lo ejecutado. La otra cuestión que es importante destacar es el tema de pronósticos y presupuesto. Un pronóstico no es exactamente un presupuesto, pero sí puede ser parte de un presupuesto. El pronóstico son, la definición que podríamos dar, extrapolaciones o tendencias que se definen sobre la base de ciertos supuestos, pero no son metas, no son objetivos. Es decir, lo que hace un pronóstico es determinar de un modo matemático cómo se esperaría que se desarrollara algún acontecimiento en el futuro, suponiendo que se va a seguir desarrollando como lo venía haciendo en el pasado. Es decir, procedimiento más común y empleado para hacer pronóstico, por ejemplo, si se quiere hacer pronóstico de venta, bueno, se puede hacer a través de una regresión. Una regresión matemática lo que hace es determinar las ventas a futuro respecto de algunas otras variables independientes, y entonces uno diría, bueno, en función de estos supuestos, a futuro se esperaría que las ventas siguieran esta tendencia y serían de tal magnitud en el próximos periodos. Luego en el presupuesto se va a incorporar, por supuesto, estas cuestiones de pronóstico, pero no necesariamente así, porque este pronóstico puede ser, entre comillas, torcido, digamos, porque uno puede esperar que las ventas sigan aumentando a un ritmo del X% anual, pero luego hay algún propósito, alguna meta que implica políticas agresivas en lo que hace a ventas, que hace que los resultados van a ser diferentes porque ex profeso se espera que sea así. Es decir, por ejemplo, si se hace una agresiva política de ventas con descuentos o con nuevos planes o plazos de pago,
bueno, va a hacer que las ventas aumenten más allá de lo que se había pronosticado. Digamos, esta sería la diferencia entre una venta presupuestada de una venta pronosticada. La pronosticada es si la cuestión seguiría exactamente como venía hasta ahora, entonces ese sería mi nuevo nivel de ventas en el año siguiente. Pero luego, si se le incorporan políticas a esos niveles de ventas, genere un nivel de ventas que va a ser distinto a lo que me indicaba el pronóstico, porque estoy haciendo un esfuerzo para que ese nivel de ventas sea distinto al que ocurriría de no mediar política alguna. Veamos cómo es esto del proceso de gestión en el tiempo. En la diapositiva anterior veíamos lo que yo ya les había comentado y donde se ve cómo de esta manera así circular unimos pasado, presente y futuro, y esto de una manera se va a repetir, digamos, permanentemente, donde permanentemente vamos a estar planificando, ejecutando y controlando, en función del control volver a planificar y así sucesivamente. Bueno, en la anterior veíamos cómo lo que estábamos hablando, pero ahora partiendo de los objetivos de la empresa, lo que le sigue va a ser el planeamiento, luego la toma de decisiones en función de estos dos elementos anteriores, y luego, bueno, vamos al presente, es decir, a la ejecución. Se lleva a cabo todas esas decisiones tomadas con anterioridad, y eso va a generar resultados, y esos resultados van a ser objeto de control que realimentan el planeamiento en función de si están en línea o no lo que se logró con lo que se esperaba que se lograra. Bueno, la diapositiva anterior bastante clara, en donde, bueno, reafirmamos esto de que el plan son las decisiones, bueno, todas decisiones a futuro, pero no el futuro inmediato, sino el futuro más mediato, más de mediano y largo plazo, ¿sí? Y por supuesto, bueno, el control, esto de que siempre puede ser el principio de hacer más eficiente la gestión, porque lo que nos permite el control es ver en aquello en lo que nos equivocamos y cómo corregirlo para podamos hacer la próxima vez las cosas mejores que lo que estábamos haciendo. Bueno, si prestaron atención, yo ahí mostré no una, sino dos diapositivas, una inmediatamente seguida de la otra, en donde la idea era mostrar las diferencias entre la planificación estratégica, presupuestaria y operativa. Ahí hay varias dimensiones en las que se hace la diferenciación entre estos tres niveles, pero voy a hacer hincapié en unos pocos. Total, el resto los tienen ustedes ahí para mirar y creo que están claros, pero básicamente donde vemos cómo la planificación estratégica, pasamos de la estratégica, presupuestaria y operativa en el mismo orden, desde el más largo plazo al plazos medios y más corto plazo. Y por otro lado, también en el mismo orden, vamos de los niveles directivos más altos para la planificación estratégica a los más bajos en la planificación operativa. Bueno, en esta serie de 4 diapositivas que mostré, veíamos esto nuevamente, de las decisiones que se están tomando por anticipado, y estas decisiones que se toman por anticipado son las que permiten encarar racionalmente, muy pensadamente, el futuro de la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, si se va a encarar, se va a tomar estas decisiones con anterioridad, es donde se va a tener que poner toda la creatividad, y donde se va a tener que poner todas las estrategias y el buen juicio para la toma de decisiones, obviamente en función de los objetivos que se persiguen, los objetivos empresarios que se persiguen. Y desde un punto de vista de cómo esto se concreta, es a partir de, ahí
se veía en la última, la diapositiva, la exploración sistemática de las alternativas que ofrece un sistema determinado. Es decir, se van explorando cada una de las alternativas a ver a dónde nos lleva cada una de las distintas posibilidades para, obviamente, como un proceso de optimización de un conjunto de soluciones posibles, uno toma la mejor de ellas. De modo, dice, de proporcionar la información que contribuye a una asignación racional de recursos en función de los objetivos fijados por el empresario. Bueno, esto es la racionalidad a los que hacíamos referencia unos momentos antes. Es decir, que uno va a tratar de tomar aquella decisión o va a adoptar de aquellas alternativas factibles, obviamente la mejor de ellas es la que insuma la menor cantidad de recursos y genere la mayor cantidad de resultados favorables para esa alternativa seleccionada. Bueno, en esta serie de 3 diapositivas, en la primera de ellas se hacía referencia que no podía haber planeamiento propiamente dicho, sino también definió los objetivos perseguidos. Esto es clarísimo porque, como yo les había dicho anteriormente, que se elegía la mejor de las alternativas que nos generaba los mejores resultados, pero siempre en función de los objetivos. Esto es claro, que primero tenemos que tener los objetivos para poder luego seleccionar alternativas en función de esos objetivos. O sea que esto es crucial. Y esos objetivos después se mencionaba en la segunda de esta última serie, que debían ser concisos y unívocos. Es decir, concisos, ir directo al punto. Y unívocos quiere decir que no hay posibilidad de que sea, de que conduzca a cuestiones vagas. Es bien claro, bien determinado qué es lo que se espera. Esto a los efectos de definir con todo realismo la situación en que se pretende estar de un tiempo a esta parte y también las limitantes con que nos vamos a enfrentar para poder llevar a cabo esos objetivos. Entonces, una correcta definición de estos objetivos es crucial, como se mencionaba, porque si el objetivo no está claramente definido, es muy difícil luego controlarlo. Porque si se dice, como figuraba en la diapositiva, aumentar la rentabilidad, si la rentabilidad aumentó un 0,1%, bueno, se aumentó la rentabilidad, entonces logramos el objetivo. Pero, ¿qué clase de objetivo es aumentarla en un 0,1%? Es prácticamente insignificante. Muy distinto es si se dijera aumentar la rentabilidad en un 15%. Con lo cual, si la rentabilidad aumentó en un 12%, bueno, no se cumplió el objetivo porque no llegó al 15%. Y si se logró aumentar la rentabilidad en un 16%, el objetivo se sobrecumplió. Esto es lo que nos permite poder hacer luego el control que habíamos comentado al principio de todo esto. Es una parte necesaria de todo el procedimiento. Bueno, en la diapositiva anterior veíamos la secuencia de planeamiento. Entonces fíjense que arrancamos primero con el diagnóstico de situación, es decir, cómo estamos hoy. Luego, cuáles son las expectativas acerca del medio externo en que se desenvuelve la empresa. Cuáles son los recursos disponibles y cuáles son las limitantes con que nos enfrentamos. Todos esos elementos son los que impactan respecto de la definición de objetivos. Una vez llevada a cabo la definición de objetivos, se describen las actividades posibles para cumplimentar esos objetivos. Entonces acá van a aparecer planes alternativos. Cada plan alternativo tiene su retorno, su rentabilidad, su riesgo, por supuesto, a cada rentabilidad su riesgo, qué habilidades requiere cada uno de esos distintos planes y qué dedicación nos está requiriendo cada uno de esos planes. Entonces, una vez que se elige uno de estos, se pasará a la parte de ejecución, la toma de decisiones, donde necesitaremos también planes de contingencia, es decir, en caso que ocurra alguna situación que, si bien es factible, esperemos que no ocurra, pero en el caso que ocurra, ¿qué haríamos? Sí, entonces tiene que haber esos planes de contingencia
Y decíamos, bueno, y luego de esa ejecución, el monitoreo, que viene a ser el control de todo el plan realizado. Bueno, en la diapositiva anterior seguimos enfatizando esto de la racionalidad en la toma de decisiones, por esto de asistir con información pertinente al aspecto de la toma de decisiones. Digamos, cuando nos referíamos a el tema de evaluación de planes alternativos, donde va a requerir realmente poner todo el esfuerzo y la creatividad en cada uno de ellos para lograr poder plasmar la mayor cantidad de planes posibles, que coadyuvarían a los objetivos de la empresa, y de los cuales vamos a elegir obviamente aquellos que el óptimo, digamos, el mejor de todo ello. Ahora bien, una vez que establecimos los objetivos, entonces la pregunta nos podemos hacer, ¿qué sigue? La respuesta es, tal como vimos en dos diapositivas anteriores, es la evaluación de los planes alternativos. Y esos planes alternativos, ¿qué hay que hacerlo? Plasmarlos en, como veíamos en la inmediata anterior, desarrollando el flujo de fondos probable y calculando los resultados. Desarrollar el flujo de fondo probable implica presupuestación financiera, y calcular los resultados, la presupuestación económica o un estado de resultados. En el primero de estos, el presupuesto financiero, ahí veníamos en la diapositiva anterior, es que, bueno, llegábamos a un presupuesto financiero preliminar o de flujos no necesariamente equilibrados. ¿Qué quiero decir esto con no necesariamente equilibrado? Bueno, es equilibrado cuando los ingresos son por lo menos iguales a los egresos. Deberían ser un poco mayores por una cuestión de tener algún colchón de efectivo para mantener liquidez. Pero bueno, la segunda parte es equilibrar este presupuesto. Y luego vamos a ver de qué maneras lo podemos hacer para equilibrar un presupuesto que inicialmente puede ocurrir que no lo esté. Bueno, en la diapositiva anterior veíamos ahora, entonces, bueno, esto de el presupuesto financiero, las disponibilidades de flujo de caja, cómo se van a conformar por los ingresos menos los egresos. Los ingresos, ahí veíamos las distintas fuentes posibles. En primer lugar, una empresa, la primera fuente de fondos de ingresos va a ser las ventas de bienes o servicios, el recupero de colocaciones, por ejemplo, si hago un plazo fijo, o cualquier otra inversión transitoria, como puede ser acciones para transarla, no para tener en propiedad de otra empresa, sino para transacciones. Trabajos a terceros, que es también en este caso un servicio, pero es también una forma de venta. Luego está lo que tiene que ver con la financiación, que puede ser de capital propio, que serían los aportes de los empresarios, o de terceros, como serían los préstamos. Y en lo que hace a egresos, fundamentalmente va a ser lo que es el pago de insumos, las compras si es una industria de materias primas, si es un comercio de las mercaderías, las inversiones, que son aquellos bienes de uso en general, maquinarias, rodados, que se planean adquirir, los costos de estructura, que serían los costos fijos, como por ejemplo podría ser el impuesto inmobiliario de la propiedad. Aquí figura retiros empresarios. En las pequeñas empresas son retiros empresarios, son empresas grandes, serán los dividendos en efectivo que se pagan. Y luego la cancelación de deudas, porque si teníamos como ingreso tomar un préstamo, eso es cierto que es un ingreso, pero por el otro lado en algún momento tenemos que devolverlo, y bueno, cuando se produzca la devolución de ese préstamo, operará en el sentido inverso como un egreso. Bueno, ya un poco antes yo le había anticipado esto del presupuesto financiero preliminar y el definitivo. El preliminar, en donde no necesariamente los ingresos y egresos están equilibrados, o por lo menos con una leve supremacía de los ingresos sobre los egresos. Y en caso de que eso no ocurra, bueno, entonces hay que proceder a que resulten equilibrados.
Entonces veíamos en la última de estas las opciones de ajuste. Dice correr ventas o compras, digamos. Bueno, desplazar ventas. A veces es un poquito difícil tratar de vender algo antes de lo que se pueda llegar a lograr. A veces se puede hacer, pero no sin cierto costo, porque implica por ahí tener que venderlo a un precio menor que el que se lograría esperando que ocurra en su debido momento. El tema de compras, también, en este caso, si ocurre en un momento en donde estamos teniendo un faltante de fondos, ver si se puede comprar más adelante. Por ahí eso no es posible. Bueno, si eso no es posible, habrá que ir a la segunda de estas alternativas. Prorrogar, adelantar o cancelar inversiones en bienes de uso. Bueno, en función de cómo están los fondos, ver dónde podemos colocar esas inversiones y de las necesidades. La otra cuestión también es tratar de negociar, en el caso con proveedores, de nuevos plazos de pagos, lo cual a su vez tiene algún costo financiero eventualmente. La otra es ajustar el monto de los retiros de los propietarios. Esto de ajustarlo quiere decir que por ahí en algún mes retirar menos de lo que estaba retirando para retirar más en otro mes. Esto, insisto, esto es en empresas más pequeñas. En las empresas más grandes son los dividendos que se definen una vez al año. Luego, en función de que haya exceso o defecto de fondos, recurrir a bancos, si hay un exceso de fondos en algún momento, colocar temporariamente esos fondos, que en este momento pueden no ser necesarios, pero sí lo van a hacer en el periodo siguiente, o al revés, en un periodo se necesitan fondos, entonces solicitar un préstamo bancario para cubrir ese faltante temporal, y bueno, de última, lo de aportes de capital de los dueños de la empresa. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, luego de realizar el presupuesto financiero, este flujo de fondos, le sigue generar el presupuesto económico, estado de resultados, y finalmente el balance general o estado de situación patrimonial. Y ahora veamos cómo se conectan estos tres presupuestos: el de financiero, el de estado de resultados y el balance general o estado de situación patrimonial. Bueno, en la diapositiva anterior, fíjense que teníamos en la primera línea todos los subpresupuestos. O sea, se va a arrancar con el presupuesto de ventas, el de producción e insumos, estamos pensando en una industria. Si eso en un comercio será de compras de mercaderías. Luego el de costos de administración y comercialización, de compras y ventas de bienes de uso, de aportes y retiro de los propietarios, de préstamos de largo plazo, y cómo impactan en el presupuesto de caja o financiero, en el económico de resultados, en el balance general o estado de resultados. Y van a impactar de distintas formas según lo veamos desde lo percibido de lo devengado. Bueno, esto yo ya lo había comentado, lo percibido de lo devengado, pero tomemos por ejemplo el caso de ventas. La venta, ¿cuánto se reconoce? Se reconoce cuando se dice cuando está jurídicamente concluida la operación. ¿Y cuándo está jurídicamente concluida la operación? Con la factura. Se hace la factura, se reconoce la venta. Ahora, puede ser que no se haya cobrado. Es decir, yo puedo hacer una venta y la venta es a plazo, 30 días, 60 días, puede ser, o puede ser una parte en efectivo y otra parte a plazo. Ahora, la venta se reconoce completamente en el momento de hacerse la factura. Luego, eso sería lo devengado. Ahora, lo percibido es cuando efectivamente se cobra esa venta. Entonces, en el estado de resultado va todo lo vendido en el ejercicio, independientemente de que se haya o no cobrado. Eso no interesa los efectos de reconocer el resultado. Pero en el flujo de fondos, en el presupuesto financiero, va a ir lo efectivamente cobrado. Ahora, yo puedo estar cobrando, por ejemplo, ventas de ejercicios anteriores, ¿sí? Y me va a quedar ventas de este ejercicio para cobrar en el ejercicio siguiente, me va a quedar como crédito y eso va a pasar al estado de situación patrimonial. Por eso es que, fíjense que cada uno de estos presupuestos van a estar impactando en los tres. En el de caja o financiero va a impactar de todo esto lo efectivamente cobrado o pagado, punto. Eso es lo que va a interesar para el presupuesto financiero.
En el presupuesto económico de resultado, ahí no nos va a interesar si está o no cobrado o si está o no pagado, porque podría ser compra de insumos. Entonces, también las compras de insumos que se impactarían en el costo de ventas, ese costo de ventas no se fija uno si ese costo de ventas, si la parte de las compras están efectivamente pagadas o no, no importa. Es un costo insumido. Al momento que en este caso se recibió la factura del proveedor, ya es un costo. Y en el balance general o estado de situación patrimonial, ahí se va a reflejar esa diferencia, porque vamos a tener por un lado en caja, por ejemplo, las ventas efectivamente cobradas, y la parte de ventas no cobradas nos va a quedar en cuentas por cobrar. Algo similar va a pasar con lo que son insumos. Bueno, esta sería la lógica de todo el sistema, así que espero que quede claro en esta última diapositiva, en donde se ve cómo se produce el entrelazamiento de los tres presupuestos: el financiero, el económico resultado y el balance general o estado de situación patrimonial. Bueno, esto ha sido todo por esta clase, así que será hasta la próxima, y como siempre quedo a disposición por cualquier duda que tengan.